El Atlético Nacional se sigue moviendo y ya se habla de salidas y de llegadas en el equipo verdolaga. Jugadores que se van, jugadores que empiezan a sonar y entrar en carpeta, todo pensando en el proyecto 2026-2. Tras la salida del técnico Diego Arias, la etapa de cambios en el Atlético Nacional no se limita únicamente al banquillo técnico, y mientras la dirigencia continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar el segundo semestre de esta temporada, el nombre de Marlos Moreno aparece en la lista de salidas, pues estaría cerca de volver a empacar maletas tras despertar interés desde el fútbol de Brasil y de México. En la ciudad de Medellín las decisiones no se han hecho esperar después de una campaña que dejó inconformidad entre los hinchas y directivos. A la incertidumbre alrededor de varios jugadores cuyos contratos están próximos a finalizar, ahora se suma la posibilidad de que Marlos Moreno continúe su carrera deportiva lejos del Atanasio Girardot. Lo llamativo de los casos es que el atacante apenas llevaba poco tiempo reencontrándose con el club verdolaga, donde construyó los cimientos de toda su carrera deportiva. Después de una década recorriendo distintos destinos en el exterior, el extremo regresó al equipo verdolaga, que lo lanzó al profesionalismo con la intención de recuperar el protagonismo y la estabilidad. Aunque las cifras no fueron escandalosas, sí logró convertirse en una alternativa constante dentro de la rotación del equipo verdolaga. Durante su más reciente ciclo con el Atlético Nacional, acumuló más de 50 compromisos oficiales y superó los 2.000 minutos en cancha. Además, aportó 4 anotaciones y 3 asistencias, números que, sin ser espectaculares, permitieron que algunos clubes del exterior pusieran nuevamente sus ojos sobre él. Por eso, teniendo en cuenta que su vínculo contractual se extiende hasta el mes de diciembre, la institución verdolaga estudiaría una transferencia que le permita recibir un ingreso económico antes de que quede como jugador libre. Y es que, siendo sinceros, dentro de la estrategia deportiva del club también aparece la necesidad de reorganizar la nómina y generar recursos para afrontar futuras incorporaciones. En este sentido, una eventual negociación por Marlos Moreno podría representar una oportunidad interesante tanto para el futbolista como para la entidad antioqueña. Por ahora no existe una oferta confirmada, pero sí varios acercamientos y consultas provenientes de clubes de Brasil y de México. Lo cierto es que el futuro de Marlos Moreno vuelve a estar en el centro de la atención. Así las cosas, en los próximos días podría definirse un nuevo capítulo para un futbolista que cada vez que se habla del Atlético Nacional, inevitablemente sigue despertando recuerdos de aquella generación que conquistó títulos y dejó huella en el fútbol colombiano, algo que se quedó en el año 2016. Pero más allá de la salida de Marlos Moreno y de otros jugadores, en el Atlético Nacional ven como gran posibilidad el regreso de un viejo conocido dentro de la dirección deportiva. La inminente salida del director deportivo Gustavo Fermani por malos resultados y gran resistencia por parte de la hinchada verdolaga ha dejado un vacío que necesita ser ocupado de manera urgente, pero ahora mirando a un proyecto serio, un proyecto bien conformado y que permita devolverle toda la grandeza al Atlético Nacional, esa grandeza que ha perdido luego del año 2016, cuando quedó campeón de la Copa Libertadores y no solo dominaba Colombia, dominaba el continente. Por eso se requiere con urgencia que el Atlético Nacional se reestructure completamente, desde la cabeza hasta los pies, sacando todos los elementos que no sirven e incorporando elementos que puedan aportarle a este nuevo proyecto deportivo, bastante ambicioso, buscando recuperar la gloria. En menos de 48 horas se confirmaron las salidas del entrenador Diego Arias y del gerente deportivo argentino Gustavo Fermani, mientras el club sigue avanzando en la conformación del nuevo proyecto del segundo semestre. En paralelo a la inminente llegada de Reinaldo Rueda Rivera como nuevo director técnico, la dirigencia verdolaga también trabaja en otro nombramiento clave: su nuevo gerente deportivo, un gerente que conozca la casa y que sea ganador. En ese proceso existen 3 nombres sobre la mesa y uno de ellos aparece claramente con gran ventaja sobre el resto. Víctor Hugo Marulanda es el gran favorito por parte de los dueños del club para regresar.
El nombre que ha tomado más fuerza en las últimas horas es el de Víctor Hugo Marulanda, hombre de gran trayectoria dentro de la institución y ampliamente conocido por la afición verdolaga. A sus 55 años de edad, Marulo reúne una hoja de vida difícil de igualar dentro del entorno del Atlético Nacional. Fue jugador del club, gerente deportivo, gerente administrativo e incluso presidente de la institución verdolaga, acumulando títulos y participando en varios de los procesos más exitosos en la historia reciente del Atlético Nacional. Su última etapa en el verdolaga terminó en el año 2017 tras algunas diferencias con la familia Ardila Lule. Sin embargo, según se conoció, aquellas situaciones ya quedaron superadas poco tiempo después, y desde entonces siempre existió una relación cordial entre todas las partes. Actualmente, Marulanda se desempeña como gerente deportivo del 9 de octubre en Ecuador, pero ya sostuvo un primer acercamiento con la dirigencia del Atlético Nacional. El balance de ese contacto fue positivo y existe optimismo para que las conversaciones avancen hacia un acuerdo definitivo ya en los próximos días. La urgencia dentro del club es evidente. Atlético Nacional necesita tomar decisiones rápidas respecto a estos puntos. Posibles salidas de jugadores inmediatas, incorporaciones para el segundo semestre, renovaciones pendientes de jugadores y planificación deportiva de cara al inicio del segundo semestre 2026 cuando termine el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canadá. Además, existe un aspecto que genera confianza dentro de la institución, la buena relación y experiencia previa del trabajo de Víctor Hugo Marulanda y Reinaldo Rueda Rivera, quienes compartieron uno de los ciclos, sino el ciclo más exitoso en toda la historia del club entre el 2015 y el 2017, cuando el Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa Libertadores de América y también campeón de la Recopa Suramericana. Sin embargo, si la operación por Marulanda no se concreta, aparece otro nombre dentro de la lista, La Roca Sánchez. El exvolante de la Selección Colombia y del fútbol europeo inició recientemente su camino como dirigente tras poner fin a su carrera profesional. Su primera experiencia llegó en el San Lorenzo de Almagro, donde asumió la gerencia deportiva en medio de una de las etapas institucionales más complejas que ha atravesado el club argentino. Otro de los candidatos es un hombre llamado Federico Espada. El tercer candidato que aparece es de origen italiano, llamado Federico Espada, quien recientemente finalizó su ciclo en el Independiente Medellín. Durante casi 3 años ejerció como gerente deportivo del club poderoso, destacándose especialmente por su trabajo en la reestructuración de divisiones menores y por impulsar importantes transferencias de futbolistas juveniles hacia el exterior. Por ahora, la carta sobre la mesa y el principal candidato sigue siendo Víctor Marulanda, quien tiene todos los votos a favor por parte de la hinchada. Y además conoce perfectamente cómo es trabajar mano a mano en un proyecto exitoso con el técnico Reinaldo Rueda Rivera. ¿Qué opinan ustedes de las últimas noticias que siguen llegando en el entorno del Atlético Nacional? Donde se empiezan a tomar muy en serio el tema de la reestructuración. Modificar absolutamente todo, desde la cabeza hasta los pies. Y ahora dándole el visto bueno a un viejo conocido de la casa como lo es Víctor Hugo Marulanda. ¿Piensan ustedes que con Víctor Marulanda y Reinaldo Rueda manejando la cabeza del Atlético Nacional, el equipo verdolaga recuperará la jerarquía, no solo en Colombia, sino también a nivel internacional? Dejen su opinión en la caja de comentarios.